to the past now. I love you, but I gotta stay true. My morals got me on my knees. I'm begging, please stop playing. Hola, qué gusto volver a encontrarnos. Les doy una cordial bienvenida y sobre todo un saludo de próspero año 2023, esperando que este año sea de muchos éxitos para todos en estos emprendimientos, en este avance que ya llevamos en el sistema aeronáutico. Para mí es un gusto empezar este año nuevamente compartiendo estos espacios de capacitación, de actualización, de contextualización de muchas filosofías, contenidos, academia de nuestro sistema, un sistema que nos enamora cada día más, al cual queremos aportarle cada día nuestro granito de arena. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, este año tendremos participación, invitados, conversatorios, congresos, seminarios, como siempre lo hemos hecho ya desde hace casi ya 4 años. Bueno, pues esperemos que nos sigan acompañando y por supuesto sus inquietudes, sus preguntas, pues siempre las hemos tenido en cuenta y estaremos prestos a tratar de dar solución a algunas de las inquietudes o por lo menos ampliar y contextualizar las dudas o inquietudes frente a los temas que manejamos en nuestro espacio. Para mí ha sido muy grato recibir los comentarios de diferentes países, ese apoyo que hemos recibido por parte de todos quienes ven nuestros episodios, nuestros contenidos y que pues gracias a esas inquietudes y a esos apoyos podemos continuar con nuestra tarea. Bueno, hoy es un tema bastante tocado últimamente y que le da de alguna manera una explicación al por qué aún no vemos un buen rendimiento en el SMS. Y estamos hablando el día de hoy de las auditorías del sistema del SMS, lo que es ese componente de la mejora continua. Y me parece que para poder entrar a contextualizar, a profundizar, a ampliar un poquito más este tema de la auditoría, es importante considerar qué es la auditoría, a qué componente de un sistema de gestión pertenece y cuál es su objetivo primario. Así que si nosotros vamos desde lo macro, desde un sistema de gestión de calidad genérico, recordemos que lo que busca el sistema de gestión de calidad es asegurar la calidad de los procesos, procedimientos y comportamiento de los individuos en las organizaciones para obtener un producto que satisface al mercado en lo que éste sea, llámese servicio o cualquier otro. En el caso del SMS, pues el SMS es un sistema de gestión de calidad de la seguridad operacional o el safety. ¿Qué significa esto? Pues que busca garantizar los procesos y las condiciones de las organizaciones en lo que es la mitigación del riesgo. Hacia allá vamos. Entonces, ¿qué tanto las organizaciones realmente pueden evidenciar en esta política, en este compromiso de mitigar el riesgo a nivel organizacional como una estrategia de gerencia? Y si partimos desde lo macro, debemos considerar que las auditorías que hacen parte de la mejora continua buscan evidenciar básicamente tres aspectos fundamentales en cualquier organización. Porque para garantizar la calidad de un servicio o un producto, pues debemos enfocarnos muchísimo, muchísimo en el factor humano, ese ente conector del ser humano, que finalmente es quien moldea el resultado de una organización. De tal manera que nos focalizamos de alguna manera en ese factor humano y buscamos tres cosas primordiales en ese ser humano que participa en una organización. Esto a nivel macro. Cualquier sistema de gestión va a buscar exactamente lo mismo
a nivel del factor humano en una organización. Tres aspectos fundamentales. El primero, esa persona, el personal, los seres que participan en esa organización, ¿están bien entrenados? Primera pregunta. Primer gran capítulo a considerar en las auditorías de gestión. Segundo, ese ser humano, ese individuo que participa en la organización, ¿está bien pago, bien remunerado? Importante. Y el tercero, por supuesto y no menos importante, ese individuo, ese ser de la organización que participa en la operación de manera proactiva, ¿está bien descansado? Esas tres grandes premisas son las que busca evidenciar una auditoría que finalmente quiere es crear una mejora en esos tres aspectos a nivel organizacional. El personal, los seres, están bien capacitados, están bien pagados, están bien descansados. Ahora, habría que entender que es bien pagos, bien entrenados y bien descansados. Porque no podemos irnos por la parte fácil, es decir, no, claro, nosotros pagamos el salario que es, nosotros entrenamos en lo que nos dicen y evidentemente los tiempos de descanso los tipifica la ley, la norma de cada país, el estatuto laboral de cada estado. No es suficiente considerar esto. Realmente que un empleado esté bien entrenado no necesariamente obedece a las competencias técnicas o cognitivas, sino también a cómo se están entrenando las competencias no técnicas, cómo se proveen entrenamientos desde otras fuentes como el manejo de redes y amenazas, cómo entrenamos a las personas dentro de un proceso de mitigación del error, por ejemplo. Son muchos más capítulos que el simple o la simple vigencia de lo técnico y lo cognitivo para desempeñar una labor. Así que nos vamos por muchos más aspectos, más allá de la labor en sí misma, es el ser, ese ser que se comporta a nivel organizacional, cómo está siendo promovido dentro de la organización. Ahora, que esté bien pago, pues no obedece necesariamente a la cantidad de dinero, sino también a la calidad de vida que ese empleado tiene. Y si bien es cierto, hay una norma estatal sobre los tipos de contratación, una contratación a término indefinido, una contratación por labor, una contratación por prestación de un servicio, etcétera, etcétera, pues ese tipo de contratación evidencia o nos dejaría en el aire ver si hay un sentido de pertenencia, una permanencia dentro de un objetivo. Por ejemplo, si tenemos un empleado en un cargo que es estructural, pero que su tipo de contratación no es o no obliga a una permanencia, pues va a ser un empleado que está en una situación o en una condición estructural dentro de la empresa, pero que participa, digamos, no de manera recurrente o permanente. Entonces ahí va a haber vacíos, porque esta persona va a estar tocando aquí, tocando allá, tocando en otras organizaciones y no hay una permanencia. Es como el caso de los pilotos, ¿no? Un piloto que se contrata por labor, pues viene, hace lo que tiene que hacer, cumple una función y se va. Y no tiene una permanencia dentro del proceso organizacional. Cumple una gestión, una tarea, se va, pero no es permanente en el proceso. Y hay dependencias en las organizaciones que requieren que los ciertos individuos hagan parte clave del proceso organizacional, no del cumplimiento de una sola tarea. Así que el tipo de contratación tiene sentido. Igual si esa contratación, si esa labor tiene facultades, tiene atribuciones, tiene responsabilidades, pues habrá que mirar si la calidad de vida y esa negociación contractual es coherente, concordante con la exigencia y el perfil del cargo, ¿cierto? Así que hay que mirar, cuando uno mira las auditorías en ese sentido, que preguntan por el tipo de contrato, no necesariamente es la cuantía, sino cómo ha sido esa negociación, ¿no? Organización con el ser, pues entonces ahí miramos si ese empleado está bien pago. Bien pago no es cuánto dinero, es la calidad de vida que generamos y retribuimos. De hecho, aspectos como la alimentación,
es parte del pago. Y no es que yo tenga que darle la alimentación a las personas, es si el tipo de operación tiene esos espacios para alimentarse bien, por ejemplo. La calidad de vida más que el salario, sin desconocer, por supuesto, que hay unos estándares salariales también para todas estas organizaciones. Y evidentemente que una persona esté bien descansada no significa cuánto tiempo duerme en el día necesariamente o cuánto tiempo no hace nada. No hacer nada también cansa y dormir también cansa. No se trata de cuánto tiempo no está en la organización esa persona o cuánto tiempo permanece en la organización. A pesar de que en el caso de los pilotos o los tripulantes de vuelo, pues hay una normativa de duties, de asignaciones, horas de vuelo, pues hay que considerar es la calidad del descanso que le provee a ese individuo. Por ejemplo, lo que buscamos allí es una salud mental y emocional para que cuando asuma nuevamente su labor, su función, su responsabilidad, venga con una capacidad humana mucho más fuerte, más estructurada, con mucha más capacidad de decisión, con resiliencia, con armonía. Así que una persona bien descansada no necesariamente es una persona que solamente tiene unas horas libres, sino es la calidad también de esas horas libres, la salud mental de esas personas, cómo se promueve la salud mental, cómo se promueve y se vigila la condición emocional de las personas, cómo el Departamento de Factores Humanos, ¿no? Psicología aeronáutica y otras disciplinas participan de manera proactiva en esa capacidad del ser, desde lo emocional y lo mental. Porque lo que queremos realmente es evidenciar que las personas que trabajan en entornos de alto riesgo y situaciones complejas, en donde hay interrelación con la tecnología, pues tengan la mejor de sus condiciones para afrontar situaciones no deseadas o no esperadas. Así que el tiempo de descanso no necesariamente o no exclusivamente obedece a cuánto tiempo lo programo, cuánto tiempo no está en mi empresa, sino también es importante ir un poco más allá, ¿no? O sea, el tiempo en que no está, eh, cómo vive esa persona, cómo genera condiciones emocionales, mentales, qué sucede con este individuo. Bien, esas tres grandes premisas son las que un sistema de gestión, digamos, busca en el ser humano, en el ser. Que el ser humano finalmente hace parte del factor humano, que es ese tejido conector del comportamiento organizacional y sistémico a nivel de la aeronáutica civil. Bueno, o el sistema aeronáutico. Cuando tú llegas a cualquier visita de mejora continua, de auditoría, pues es importante que el auditor tenga esa percepción clara de para qué va a buscar esas condiciones en una organización. Así que partiríamos desde ese principio. Ahora, las auditorías en sí mismas tienen varias condiciones. Primero, hay que ser conscientes que la auditoría es una herramienta. Es una herramienta de un compendio que se llama la mejora continua dentro de un sistema de gestión. Recordemos que tenemos el componente documental, el componente de entrenamiento, el componente de procesos, el componente de las bases de datos y tenemos el componente de la mejora continua. Ese componente de la mejora continua no se reduce a la auditoría, se reduce efectivamente más allá de la auditoría a los procesos organizacionales, la vigilancia de esos procesos, la preparación a nivel organizacional de manera permanente, recurrente y con objetivos claros. Y la auditoría termina siendo una herramienta que nos ayuda a identificar aspectos de mejora. Y aquí es importante para las personitas y las organizaciones pues comprender que muchas veces esta auditoría, desde ambas partes, desde el auditor y desde quien recibe la auditoría, ha sido muy mal vista, muy mal percibida. Primero, porque se entiende esta herramienta como más bien una calificación o validación o evaluación de cómo estamos trabajando las personas. Y no hay nada más lejos de la realidad que eso. Hay que comprender que la mejora continua es simplemente
esa hermosa premisa de el cambio como factor de éxito, que nada es rígido, los procesos son flexibles porque se adaptan al cambio y al crecimiento. Entonces, es natural que el cambio y el crecimiento me mantengan en una permanente evolución, en una constante evaluación de mi meta. Y eso varía, cambia, se modifica, se adapta permanentemente. Entonces, por supuesto que debemos tener una herramienta que nos ayude a identificar los aspectos claves de ese cambio para irnos adaptando cada vez más rápido a ese ritmo y mantener una eficiencia, una gestión con resultados. Y quizás cuando nosotros no percibimos esta mejora continua como esa herramienta que me mantiene en alerta situacional frente a la competitividad, pues más bien la vemos como algo mezquino, como algo que, oh, me vienen a evaluar, me vienen a calificar, me vienen a decir lo que no he hecho. No. Y ahí es importante, y lo dije hace unos segundos, la percepción del auditor, la persona que está encargada de llevar el proceso de validación de las evidencias, porque si ese auditor no tiene esa percepción del para qué es la mejora continua, pues se convierte en una piedra en el zapato y en algo incómodo para una organización que por lo contrario debiera recibir con mucho beneplácito una visita para encontrar cómo mejorar y cómo crecer, cómo mantenernos en un estado de éxito. Si evidentemente la mejora continua va a revisar cómo estamos nosotros comportándonos frente al deber ser en un camino de éxito, pues debemos primero haber implementado algunas educaciones, algunos entrenamientos, algunas bases de datos, alguna documentación, algunas estadísticas, porque sin eso no andamos, no caminamos. Sin eso nosotros no podríamos evaluar nada. Nosotros no vamos a evaluar a las personas. Una auditoría no evalúa al funcionario, sino al proceso que está detrás del objetivo planteado por una organización. El funcionario simplemente es un facilitador que como ser humano se interactúa con otros dentro de la organización para lograr ese objetivo. Y hay dependencias como el SMS encargadas de esa vigilancia permanente, de la gestión, del cumplimiento de objetivos, de políticas. Es decir, su función es mantener la conciencia situacional de la gestión del riesgo. Así que habría que mirar primero cómo conciben las organizaciones una auditoría y a su compendio de mejora continua, a ese capítulo de la mejora continua. Y por otra parte, ¿quién es el auditor que está visitándonos para establecer puntos de partida en el cambio que es natural? Obviamente, esta mala interpretación de las auditorías, pues obedece a que la gran mayoría de las auditorías son gestadas por las autoridades aeronáuticas o por entidades de vigilancia. Entonces, se entendería como que me están vigilando, me están revisando mi desempeño, ¿no? Entonces, hay que considerar que las auditorías vienen de diferentes fuentes. Evidentemente pueden ser, y son, por su naturaleza, la autoridad aeronáutica en cumplimiento de sus propios sistemas de gestión, pues deben hacer una vigilancia de la adherencia de las organizaciones frente a lo establecido en lo que se considere, ¿no? En la norma, en las recomendaciones OASI, etcétera. Así que la autoridad aeronáutica, pues por supuesto que va a tener unas visitas de auditoría, pero no son solamente ellos. Hay visitas generadas desde el cliente. El cliente quiere saber si mi organización mantiene una conciencia del cambio y la competitividad en el servicio, en la calidad del producto, etc. Así que el cliente, ¿por qué no? Y por supuesto, puede ordenar, puede procurar una visita de auditoría para evidenciar
las condiciones en que mi organización está cumpliendo sus objetivos, sus políticas o compromisos. Pero adicional a eso, también nuestros colaboradores, coequiperos, nuestras organizaciones afines nos pueden auditar con el objetivo de evidenciar cómo nuestros procesos se alinean dentro de un sistema a los procesos de otras organizaciones. En el caso de mantenimiento con operaciones u operaciones con el Centro de Control del Tráfico Aéreo, que son organizaciones en donde la interrelación es evidente y de alto riesgo. Entonces, es apenas natural que operaciones quiera saber cómo se está manejando la gestión, ¿no?, de los procesos dentro de mantenimiento y viceversa, como una ayuda mutua en, ven, nuestros procesos son concordantes, son coherentes, nos ayudan a mantener una alerta, una conciencia, un estrés sano para que la operación se dé dentro de los estándares y obviamente ATC. Y asimismo hay vigilancias como las dependencias de factores humanos en los procesos de selección de personal. Y así, entonces, si nos damos cuenta, esta necesidad de evidenciar cómo nosotros estamos cumpliendo con ese objetivo propuesto dentro de un sistema que afecta a las otras organizaciones, pues no es exclusivo de la autoridad aeronáutica. Más bien es algo más natural y más recurrente de lo que creemos. Una organización aeronáutica estándar, hablo en países como Colombia, normalmente en el año está recibiendo entre 30 y 40 auditorías. Una organización aeronáutica cualquiera, porque son diferentes fuentes que generan la necesidad de una vigilancia, de un acompañamiento. Ahora, cuando yo digo vigilancia, inmediatamente debo aplicar la palabra acompañamiento. Porque vigilancia no es la vigilancia policiva, sino la vigilancia de yo soy tu cross-check, yo soy tu coequipero, yo te quiero recomendarte dos o tres cosas y luego te acompaño en el proceso. Y ahí es importante que el auditor no sea un auditor de papel, porque lamentablemente a veces la normativa se queda corta y pareciese que un auditor es auditor simplemente por el título, pero creo y he tenido la oportunidad de hacer algunos cursos de auditorías de gestión de calidad que quedan al debe, como dice el profesor Patricio, quedan al debe porque no concientizan sobre el objetivo final, que es la mejora continua. Y oye, ¿cómo puedo yo proponer una mejora si no conozco de lo que estoy hablando? Lo mínimo que yo puedo hacer es tener cierto grado de éxito para poder proponer una mejora continua. Porque el auditor no es la persona que llega con una lista de chequeo. ¿Tienes? ¿No tienes? Hallazgo, 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 y luego me quito el problema y le tiro a la organización. Usted presénteme a mí su plan de acción, a ver cómo va a arreglar lo que yo no sé, no sé cómo funciona. No tiene sentido ese tipo de auditoría. No ayuda esa auditoría, es incómoda. Más bien, ese auditor que viene con un factor de éxito, y no necesariamente es que él tenga que tener aviones o tenga que tener helicópteros o que él tenga un centro de instrucción, no. Cuando yo hablo de factor de éxito es que ha trabajado en campo, que conoce la idiosincrasia de la operación, que conoce la intimidad de la operación, que conoce la naturaleza del mercado, del negocio, las falencias, las deficiencias, pues es una persona de éxito. No es porque necesariamente resolvió todo, es que por lo menos plantea un panorama real, no en papel. Y allí, quien recibe la visita debe sentirse complacido de alguien que está más allá de la puerta de mi organización para decirme, mira, te ayudo, cómo te aporto otras experiencias para que tu organización, que va, como todas, en un proceso de mejora, pues siga avanzando en ese camino, ¿cierto? Así que las guías de auditoría son solamente una checklist para que no se nos olvide algo o no nos sobre algo, porque ya es obsoleto. Y habría que tener ahí algo importante, y es que ese proceso de auditoría está sujeto también a la mejora continua, es decir, a revisión permanente
del proceso de mejora continua para garantizar que no estemos promoviendo cosas innecesarias, rígidas, que se vuelven peligrosas a la larga. Así que esa persona que recibe la visita de una auditoría de gestión, pues debe sentirse complacida de que alguien con factor de éxito y con conocimiento de la tarea y del entorno, del ambiente y la naturaleza, pueda ayudarme, apoyarme, y muchas veces yo me apoyo en esas decisiones, en esas recomendaciones, para proveer un plan de acción más efectivo dentro de mi organización. No importa la intimidad de mi organización, obviamente la experiencia me ayuda a moldear los caminos por los cuales yo voy a transitar ese plan de acción. Entonces, nada más agradable que recibir. Yo les voy a contar una infidencia. Cuando he tenido la oportunidad de recibir, y ha sucedido, ¿no? Algún cargo en donde la persona que estaba en ese cargo se fue y no me entregaron nada del cargo, no me dejaron un empalme. A mí me encanta eso. A mí, yo prefiero eso a que me hagan un empalme condicionado. ¿Condicionado a qué? A que la persona que se quiere ir diciendo que hizo todo bien, ¿cierto? Y la persona que llega, pues tiene que llegar a hacer mejor las cosas. Eso no tiene sentido. Cuando yo no recibo un empalme de un cargo, me siento un poco más tranquilo. Y cuando yo veo que un cargo o una dependencia me la entregan porque el proceso era débil o inexistente, me fascina, porque siempre será mucho más cómodo y mucho más práctico y más económico incluso construir que remodelar. Eso lo tengo clarísimo. Pero cuando yo me enfrento a, a esa dependencia, y esa dependencia tiene cierto nivel de responsabilidad, supongamos con la autoridad aeronáutica, ¿no? La DGAC de cada país, una dependencia como una dirección de operaciones o una coordinación de un programa académico, o incluso la gerencia del SMS, ¿por qué no? Yo recibo ese cargo y lo primero que hago, me parece que es la mejor de las estrategias, es llamar a mi auditor, ¿no? A mi auditor en este caso, la DGAC, supongamos que sea la gerencia del SMS, y llamo a mi auditor y le digo, oye, inspector de la DGAC, mira, necesito que programes a la mayor brevedad una auditoría de certificación de mi proceso o de esta organización de seguridad operacional. Y claro, llegan con un compendio gigante, ¿no? Con esas guías de certificación, no las de vigilancia, sino las de certificación, las que tienen todo, desde el plan de implementación. Y cuando llegan empezamos a hacer el checklist y empezamos, y él empieza a preguntar y me encanta cada vez que no hay algo. Entonces yo uso esa guía de auditoría inicial como mi plan de trabajo, porque sería mucho más efectivo, porque entonces ya ahora mis funciones, mis responsabilidades tienen un plan de acción, una checklist, y lo proyecto con un cronograma a 6 meses, y algunos los he tenido que hacer hasta 3, 4 años. Bueno, hay que comprender cómo se implementa una cultura en una organización, y eso no es solamente capacitar. Entonces, pero se hace un plan de trabajo y ahí queda algo maravilloso, queda un acuerdo entre quien me hace la visita de mejora continua y la organización para desarrollar ese plan de trabajo a 6 meses, un año, hasta 4 años. Y cuando un auditor viene y me visita y me dice, oye, no tienes esto, inmediatamente dices, claro, lo tenemos en el cronograma para tal fecha. Es natural que no lo tengas. Yo no me siento cuestionado, no me siento que estoy incumpliendo, más bien siento que voy en un proceso de crecimiento que ha sido acompañado por una guía de auditoría. Les dejo ese truco porque lo he utilizado y lo he recomendado. Cuando me preguntan, oye, mira, es que recibí una dependencia, bueno, haz esto, llámate al inspector, llámate al auditor y solicita de parte tuya la auditoría. Y no importa cómo salga, seguramente va a salir con mucho faltante, seguramente va a salir con muchas inquietudes. Ese es el punto de partida. Así que ojo con esto. Las auditorías son el punto de partida de donde yo esté, no importa si ya estoy trabajando, de un plan de trabajo, un plan de acción que debe ser flexible, pero que siempre me llevarán al cumplimiento de los objetivos y las políticas del sistema. Hablemos de las del SMS. ¿Por qué más del 90% de las organizaciones aún no reflejan un
éxito a través de la seguridad operacional? Pues gran parte de esto se debe, no toda, porque hay otros factores que los hablaremos en otro programa. De hecho, lo conversaremos con el profesor Patricio Canciano de Chile, pero parte de esa problemática es la auditoría. Y es que, primero, cuando un auditor llega, no encuentra mucho que auditar, no encuentra mucho contenido. Y lo otro es, mm, va condicionado a un examen. Voy a hacer un examen y se olvida de que es parte proactiva de la mejora. Y por otra parte, pues evidentemente, pues no existe aún esa conciencia de que el cambio es crecimiento. Entonces, ¿qué garantiza la auditoría del SMS? Es una cosa muy loca, cuando yo veo esas auditorías de la DGAC que básicamente buscan lo mismo, un año, 2 años, 3 años, 4, 5, 10 años, lo mismo. No tiene sentido. No tiene sentido que yo pregunte hoy por las políticas de seguridad operacional y dentro de un año pregunte por las mismas políticas. No tiene sentido. Es decir, si esta empresa ya ha sido vigilada en ese sentido, pues política debe haber. Pero la pregunta sigue siendo igual. ¿Tiene la organización política? Pues por supuesto que las tiene. No tiene sentido hacer la pregunta. La pregunta sería es, ¿cómo nos ha ido con esas políticas? O sea, ¿qué resultado hemos tenido con esos compromisos del Ejecutivo responsable que planteó hace 10 años? Evidenciemos la primera política. Asegurar que se entreguen los recursos para la gestión de la seguridad, el riesgo y todas esas cosas. Bueno, ¿cómo nos ha ido con el gerente? ¿Si nos ha dado los recursos? ¿No nos ha dado los recursos? ¿Cómo lo evidencias? ¿En comités, en compras, en tecnología? ¿Cómo estás midiendo tú las políticas? Eso sería una pregunta muy diferente y mucho más acorde a la realidad. Y para el año entrante yo diría, ok, el año pasado tuviste un 70% de rendimiento de la política número uno del gerente. Este año, ¿cómo vamos? ¿Cuál es la meta de este año? No, que esa política no llega al 80%. ¿Y cómo vas con esto? No, es que el gerente es un poco reacio a esto. Bueno, ven, te digo, ¿cómo podemos hacer en un comité para que se motive un poquito más la gerencia? Porque es que, finalmente, el SMS, como sistema de gestión de la calidad en los procesos de la gestión del riesgo, ese sistema de gestión, recordemos siempre que finalmente es un asesor financiero del ejecutivo responsable. Es decir, le está diciendo al ejecutivo responsable en dónde, en qué y cómo invertir dinero para poder crecer, mitigando o controlando la probabilidad y la severidad de los riesgos en la operación. A todo nivel, a todo nivel. Imagínense que la auditoría y el componente de la mejora continua lo que busca es que ese sistema esté cumpliendo esa función. Pero si nosotros visitamos ya hoy, a cualquier hora que tú vayas, a cualquier país de Latinoamérica, y visitamos el 90% de las organizaciones, creo que el 90% de las organizaciones todavía el ejecutivo responsable no sabe para qué es el SMS. No sabe cómo asesorarse con ese sistema de gestión de calidad. No sabe cómo obtener resultados de ese sistema de gestión. No sabe cómo invertir basado en él. No ha cumplido ese objetivo. Y parte de eso es esa visión que tenga el auditor, el veedor de la mejora continua de los objetivos contemplados en la filosofía de la seguridad operacional. Porque recordemos siempre que nosotros implementamos la seguridad operacional como una estrategia, una cultura estratégica, y luego evidenciamos ese comportarnos a través de un sistema de gestión. Ese es el SMS. Y el sistema de gestión, la auditoría, el que vas a evidenciar si realmente las políticas son políticas, si los objetivos son medidos, si la capacitación y la educación va más allá de lo técnico y lo cognitivo. Eso es lo que hace. Entonces, si tenemos un auditor con esa conciencia, con esa cultura, con ese factor de éxito,
pues va a promover estrategias que logren que el SMS se convierta en lo que realmente debe ser. Por lo demás, son auditorías de papel, repetitivas, muy aburridas y, digamos, letra muerta, honestamente, ¿no? Letra muerta, no hay un real crecimiento, ¿no? Amén de algunas organizaciones, por supuesto que existen, las hay, en donde a nivel macro y a nivel de gerencia, a nivel de ejecutivos responsables, convienen y que esa mitigación del riesgo debe ser un punto de partida para cualquier inversión, para cualquier proyección, para cualquier cambio organizacional, cambio operacional, etcétera, etcétera. Y allí, llámeme al auditor, llámeme al sistema de gestión, muéstrame qué dice la estadística, qué propone el sistema y vamos a hacer lo que queremos hacer para crecer esta organización. Y ahí tiene sentido. Por eso, incluso el gerente de seguridad operacional no solamente es un receptor de auditorías. No, señor. Él es un promotor de las auditorías a nivel interno de las organizaciones. Es decir, él está como eje principal de las recomendaciones a las otras dependencias, a las otras organizaciones, a los otros coequiperos de esa organización. Es un promotor de las auditorías que garanticen que cada uno de la intimidad de los procesos cumplan los objetivos, cumplan las políticas, cumplan lo establecido, pero siempre con una meta, con los indicadores, con un plan de trabajo, con una rendición de cuentas. Tiene sentido hacerlo simplemente por cumplir un año, ¿no? Feliz 2023 sin saber cómo nos fue en el 2022. Sigamos proponiéndole lo mismo como nosotros en diciembre, que nos comemos todos los chicharroncitos y la comida, nos proponemos lo mismo y estaremos igual otra vez en septiembre, pensando que para los años. Así nos pasa, porque no hay una rendición de cuentas, no hay un plan de verdad estratégico y un objetivo trazado. Ese gerente de seguridad operacional, por supuesto, que es el gran conocedor de los procesos organizacionales, de la interacción a nivel organizacional de esa empresa, de los seres y el factor humano, pues es la persona llamada a promover con mejora continua a todos estos empleados que dirigen recurso, talento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese gerente de seguridad operacional debe tener el capítulo de mejora continua en sus manos hacia la organización y ojo, hacia los proveedores. Y así está la norma. Pero, repito, ahora este gerente de seguridad operacional debe tener cierto factor de éxito para visitar a un proveedor y buscar cómo proveerle una mejora para que el proceso que él ejecuta en mi organización amerite una confianza, una seguridad y una resiliencia, ¿no? Bajo lo que estoy recibiendo. Evidentemente no estamos hablando de todos los proveedores porque tenemos QSL, tenemos OSHAs, tenemos otros sistemas de gestión de calidad entre las organizaciones que buscan los otros proveedores. Aquí estamos hablando de los proveedores de la operación aérea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con entrenamiento, con mantenimiento, con insumos, con partes, etcétera, etcétera. Bien, ese SMS, ese sistema de gestión de la calidad, de la gestión del riesgo, pues lo único que busca es evidenciar que la seguridad operacional haya sido implantada, que funcione. Para ello, debe ceñirse a las tres premisas fundamentales de cualquier sistema de gestión y luego utilizar la herramienta de la auditoría como el punto de partida permanente, no el punto de partida para iniciar algo, no, es permanente, de el cambio como una mejora continua. La
recomendación no es tener un plan de auditorías. La recomendación es tener una buena administración de los planes de acción, acompañar los hallazgos, educar a las organizaciones y, por supuesto, entrenar a los ejecutivos responsables en cómo utilizar esta herramienta para su propio beneficio cuando quiera proponer un cambio estratégico, financiero, de crecimiento, de lo que sea. Como siempre, es bastante difícil lograr que en tan corto tiempo podamos contextualizar de manera muy detallada las auditorías. Quisiera uno, yo quisiera tener aquí y sacar la guía de auditoría documental, la del proceso, la de entrenamiento, la del TEM. Pues claro, que no quisiera tener todo esto de manera detallada, pero básicamente lo que buscamos con estos espacios es mover la silla, invitar a un refrescamiento del concepto y del significado de la auditoría, la mejora continua en este caso, pero así igual en otros contextos. Hace poco tuve una experiencia agradable y un familiar me contaba que un hijo tenía bastantes problemas con su jefe, bastantes problemas con su jefe. Porque no se entendían bien, porque el jefe siempre estaba como encima de él y él se sentía atacado y sentía que no daba el ancho. Y sí, pues evidentemente todavía tenemos ese tipo de comportamientos en las empresas y es natural. Pero muy contrario a defender yo al empleado, eh, le dije yo a mi familiar, es un tío precisamente, le decía, quizás tu hijo es un mal empleado. Y mi tío se sorprendió, como un mal empleado, pero si él hace todas las cosas muy bien y él sabe lo que hace y es muy disciplinado en lo que hace y es muy bueno haciendo lo que hace. No, de eso yo no tengo ninguna duda, pero eso no significa que sea un buen empleado. Recordemos que el principio de la integralidad nos dice que eso ya no es suficiente. De hecho, nos dice que es importante, pero ya no es lo más importante en una organización. Es importante considerar que más allá de hacer las cosas bien y conocer lo que se hace, es cómo mantengo una resiliencia cuando las condiciones no deseadas aparecen o cuando tengo situaciones adversas. Entonces, lo decía porque en ese caso, este familiar pues se salía de sus casillas, se desencajaba emocionalmente, mentalmente no podía descansar. Bueno, si aquí hiciéramos una auditoría de sistemas de gestión, diríamos que tenemos un mal proceso en las condiciones del lugar de trabajo de esta persona y habría que generar cierta educación e entrenamiento en competencias no técnicas, resiliencia, adherencia y salud mental para no perder una persona que en lo técnico ya es bueno y en lo cognitivo ya es bueno, pero en lo actitudinal parece que la organización aún no tiene un buen proceso. Allí, eso es lo que busca un auditor. No solamente, este trabajo quedó mal hecho o inexistente. No, venga, ¿cuál es el proceso que está detrás de todo esto? ¿Cuál es el proceso detrás de lo mental? ¿Cuál es el proceso detrás de lo emocional? ¿Cuál es el proceso detrás del éxito? Que no solamente es lo técnico y lo cognitivo. Por eso el principio de la integralidad, como principio, es el cómo llegar a estos estándares. Bueno, pues yo espero que el día de hoy hayamos podido compartir de alguna manera un poquito más de significado de lo que son las auditorías, la mejora continua. Una invitación final a la revisión del proceso de mejora continua, de auditoría, de validación, de obtención de resultados, de vigilancia de estos resultados, de propuesta de cambio. Todo este proceso debe estar sujeto a una revisión periódica. Recordemos que lo que no se actualiza se convierte en un peligro, ¿no? Entonces, una norma que no se actualiza es un peligro. Y lo mismo pasaría con una mejora continua que deja de ser mejora, que se queda como una checklist que no nos aporta nada. Se vuelve peligrosísimo porque andamos a ciegas y el mundo va para donde tiene que ir. El sistema aeronáutico avanza todos los días, todos los días. Bien,
Muchas gracias por estar con nosotros. Yo espero que haya aportado de alguna manera alguna recomendación muy pequeña. Eh, las auditorías sirven como diagnóstico. Así que si tú quieres saber cómo mejorar de alguna enfermedad organizacional o si tienes síntomas de enfermedad organizacional, la auditoría sirve como un diagnóstico para decirte cuál es la pildorita que debes tomarte o cuál es la dieta que debes seguir o cuál es el ejercicio que debemos empezar a trabajar. Eso evidentemente funciona cuando ambas partes, quien hace la visita y quien recibe la visita, se toman un buen café, sonríen y proponen el éxito a través de ese diagnóstico. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Espero verlos en el próximo programa. Vienen 3 programas bien interesantes, 2 conversatorios, casi debates más que conversatorios, y uno sobre cómo funcionan las competencias blandas. ¿Se pueden entrenar? ¿Se pueden, nace uno con ellas? ¿Se pueden adquirir? Eso lo veremos en otro capítulo. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el espacio. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.